CEWAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de este programa. Continuamos con el Camino Real de Tierra Adentro. Cuando nos acompañó la doctora Marja González, nos habló de que este era un proyecto interdisciplinario e interinstitucional en el que están participando el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey. Y hoy tenemos a una invitada que es la investigadora Alicia Esparza. Ella forma parte de este proyecto del Camino Real de Tierra Adentro, que recordemos que detonó todo el desarrollo desde la capital del virreinato hasta el norte, cuando se descubren las zonas mineras de Zacatecas, San Luis Potosí, y que, repito, detonó el desarrollo de todas estas regiones por las que pasaba el Camino Real de Tierra Adentro. Y Alicia nos va a hablar específicamente de un tema que es apasionante, que son los viajeros y la cartografía. Hola Alicia, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, pues a ver, platícanos, los viajeros. ¿Qué dicen los viajeros del Camino Real de Tierra Adentro? Pues bueno, dicen muchas cosas, dicen cómo es el terreno, cómo son los negocios que tienen que hacer solamente para salir, digamos, si tienen que rentar mulas, si tienen que comprarlas. Nos hablan del sonido que hacen las diligencias cuando se van moviendo por el camino. Nos hablan de los sabores que van probando, desde un taco de chile hasta un trago de pulque. No sé, ¿qué quieres saber? Todo. Nos hablan un poquito de todo. Ok, entonces, por ejemplo, háblanos de las truculencias del camino, porque ahorita viajar es un placer. Vas al aeropuerto, te comes una hamburguesa, un café, te sientas ahí, ves tu celular. Pero supongo que transitar el Camino Real de Tierra Adentro en el siglo XVIII y XIX era como la muerte en bicicleta, ¿no? O sea, realmente exponías la vida y la pasabas mal, ¿no? Así es. Sí, bueno, y aparte de Querétaro es un tramo famoso por ser peligroso en ciertas áreas, en particular ya saliendo de Querétaro, desde la Cuesta China y la Noria es un lugar de atracos, es un lugar donde muy fácilmente te podían asaltar. También, bueno, en general todo ese tramo era muy probable que te asaltaran. Los viajeros, incluso sin conocer el lugar, incluso sin haber viajado antes, pues escuchaban de otros viajeros que les contaban, pues cuidado ahí, ¿no? O ve con guardias, o solicítale al gobierno, o tú contrata, pero sí, o sea, probablemente va a pasar. Y bueno, ese es el camino hacia la capital, entonces también era de esperarse también que fuera gente con dinero, con material que venía desde las minas, entonces... Plata, ¿no? Sobre todo plata. Exacto. Ok. Sí. Y de lo sinuoso del camino, me decías fuera del aire que muchos hablan, por ejemplo, de este tramo de Palmillas a San Juan del Río. ¿Cómo era ese tramo? ¿Cómo lo vivían? De ese tramo, todo lo que dicen era horrible. Es un camino empinado, es rocoso y de piedra suelta, entonces vienen cansados desde Arroyo Zarco en el Estado de México, que es un tramo polvoso, vacío, sin nada que ver, sin ningún tipo de estímulo. Llegan a Puerta de Palmillas, y ahí empieza una cuesta que es muy pesada, sobre todo en diligencia. Escuchas todo el traqueteo de la diligencia, de las ruedas. Van mareados, van ya hartos, y luego llegan a San Juan del Río y se encuentran con el Valle de San Juan verde, con arroyos por todos lados, bueno, también dependiendo de la estación del año, y dicen, bueno, creo que valió la pena. Pero sí, esa siempre es una muy mala memoria, tanto de ida como de regreso. Subirla y bajarla es igual de tortuoso.
Además, por viento, ¿no? Decías Sí. que bajaban las cortinas de la diligencia porque no había, además de nada que ver, puro polvo, ¿no? Claro, sí, y eran cortinas gruesas. Bueno, según una descripción, eran cortinas hechas de cuero. No eran de tela, eran de cuero. Entonces, pues sí, era lo que se necesitaba para mantener el polvo afuera. Y también otro tramo que es particularmente tedioso es el de la Cuesta China, entre bueno, también se le conoce la Cuesta de la Noria y se extiende hasta la Cuesta China en Querétaro. Todo ese tramo es muy pesado porque también es piedra suelta. Y aparte de lo peligroso que tiene todo ese tramo por los atracos, los bandidos. Y luego es una bajada en la que los conductores suelen llevar la diligencia muy rápido. Entonces hay viajeros que van así bien asustados bajando por la Cuesta China, pero se encuentran con el acueducto, esta inmensidad, esta belleza, y dicen, bueno, creo que valió la pena. No, y aparte, otra visión en la entrada de Querétaro son justo las fuentes públicas. Era una ciudad repleta de fuentes públicas, de agua cristalina, entonces llegaban y veían todo esto tan vasto y Les gustaba. Sí. Recordemos que las fuentes públicas forman parte de la construcción del acueducto para traer el agua de la Cañada a la ciudad de Querétaro y que por eso se construyen pues las fuentes públicas de las que todavía podemos ver y disfrutar, y a eso se refiere Alicia. De los mesones, Alicia, ¿qué dicen de los mesones? ¿Cómo son? ¿En qué condiciones están? ¿Qué relatan los viajeros? Bueno, los viajeros siempre se encuentran un poco incómodos con toda esta arquitectura de hospedaje. Dicen, bueno, a comparación de ciudades europeas, estadounidenses, y dicen, estos hospedajes dejan mucho que desear, pero hay unos que se los encuentran cómodos. En San Juan del Río, pues las descripciones varían. Hay unos que se sienten cómodas, hay otros que dicen, no, el lugar es una posilga, pero en general está bastante bien. Igual, en Querétaro las acomodaciones son muy, muy agradables. Si hay un viajero en particular que le pusieron su cama justo abajo de un hormiguero. Entonces dice que empezó a sentir arena cayéndole en la noche y le empezó a picar todo. Entonces cuando ve sus sábanas se da cuenta que son puras hormigas. Y tuvo que pedirle asilo a un amigo que estaba por ahí. Y no hablan, por ejemplo, de animales como pulgas, chinches, malos olores. Sí, justo hablan mucho del adobe, que el adobe es un material en el que estos animales tienden a procrearse. Entonces sí dice que en las casas de Querétaro sí hay una presencia muy grande de estos animales. Pero en Querétaro, bueno, creo que no es tan mala la experiencia. Desde los que vienen desde Veracruz, ahí es donde sí se encuentran con todo tipo de experiencias con animales, escorpiones caminando por las paredes, estos zancudos que son de un tipo muy específico que dicen traía 3 capas de tela y aún así se metían los zancudos, no, o sea, era imposible quitártelos de encima, pero bueno, ese es otro tramo, ¿no? Otro tipo de vegetación, otro tipo de clima. En Querétaro no se padece tanto, creo yo. No veo ese mismo nivel de descripción. ¿Y qué dicen de los queretanos? Te decía que a mí me impactó mucho, por ejemplo, los viajes de Orden Suprema de don Guillermo Prieto, cuando hacia 1853-55 el gobierno de Santa Anna, que depone al gobierno legítimamente establecido, que ahorita no, de don Mariano Arista, corre a todos, exilia a todos los del gabinete, y don Guillermo Prieto era parte del gabinete, y al pobre lo mandan a lo que se consideraba el inframundo de entonces, que es Cadereyta de Montes, porque es el semidesierto, sí. Y entonces él hace toda una descripción de Tequisquiapan, San Juan del Río, Querétaro, y a Querétaro y a los queretanos les va muy mal porque los tienen muy mala opinión de gente cerrada, de gente inculta, de gente hostil.
él era pues un chilango en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y aquí, ¿qué te dicen tus viajeros del ser queretano? Bueno, pues muy para mi pesar, porque yo soy queretana. Suelen opinar lo mismo. Sí. No vienen con tanto prejuicio, en el sentido de que no son mexicanos, pues son extranjeros que tal vez sí pasaron por otras ciudades. Casi todos los que vienen a Querétaro pues pasaron antes por la Ciudad de México, a menos de que vengan desde el norte o desde San Blas. Bueno, entonces llegan a Querétaro y se encuentran con mucha seriedad. Dicen, es que la gente es muy seria, como que no quiere hablar contigo, te rehúye. Incultos, sí hay mucha gente que sí menciona la palabra, pero también todas esas opiniones siempre hay que tomarlas con un granito de sal, porque igual lo dicen lo mismo de los queretanos que de muchas otras localidades de México. Sí, los viajeros sí tienen a utilizar mucho estas descripciones de la población sin realmente conocer, pues. Pero dicen que son cero empáticos, nada de buenos anfitriones, cero calurosos, ¿no? Ese es como el común denominador de los extranjeros. Así es. Y nos hablabas de algo que sí chocaba mucho en el siglo XVIII, XIX, bueno, todavía en el XX, este encontronazo, ¿no? De gente que a lo mejor es un poco más liberal o protestante, más laica, y que entonces viene un reducto del catolicismo así súper recalcitrante, y eso choca, ¿no? Y en este caso me hablabas del viático, de cuando en el siglo XVIII y XIX, antes de las leyes de reforma que lo prohibieron, sacaban al Santísimo para darle la extrema unción, la comunión y la extrema unción a los enfermos, y esto lo hacían todos los días. Entonces, cada que salía el viático o el Santísimo de una iglesia, era todo un ritual, evidentemente, por tratarse de cuestiones sagradas. Entonces, tocaban las campanas de los templos, sacaban el viático, pero en procesión. Iba el sacerdote de la parroquia, iba toda una procesión, y la gente que veía pasar el viático, pues en el acto se hincaba y se descubría la cabeza. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los extranjeros protestantes? ¿Ven eso y luego? Sí, de por sí creo que ser extranjero y no tener las mismas costumbres, aunque seas católico, sí debe ser un shock, ¿no? No sabes si es algo religioso, no sabes si, qué sea, ¿no? La gente se pone de rodillas. Y luego viene un protestante que no solo no conoce, pero para nada esas costumbres, sino que aunque las conociera diría, pues oye, ¿por qué tengo que cumplirlas yo? Bueno, pues las tienes que cumplir porque si no te vamos a lanzar piedras, que fue el caso de 2 viajeros, que los agarraron a pedradas y a golpes. Sí, así fue. Y sí, se molestaron mucho. Efectivamente, uno le escribió una carta a un amigo que también pasó por Querétaro y le dijo, sí, eso pasa. Eso le pasa así a la gente que no se pone de rodillas. De hecho, este viajero regresó años después, escuchó las campanas, se puso de rodillas y se burlaron de él porque ya no se hacía. Sí, pobre. Interesante, porque te decía que ese es el común denominador, no sé si solo de Querétaro o de todo el Bajío, pero siempre a los protestantes, y hay tesis de licenciatura y maestría en historia que los sacaban a pedradas y a balazos. Y lo terrible de ahí, te lo pregunto porque, bueno, viene a colación porque la autoridad no intervenía. O sea, claro, el gobernador en turno, que es el caso que me acuerdo en el Porfiriato, que es González de Cosío, que es cuando sacan a balazos al pastor protestante y a los 3 protestantes que vinieron con él, o sea, literal a balazos, a pedradas, el gobernador hace caso omiso. Hay heridos, hay afectaciones muy serias, sí. Y hace caso omiso como buen católico. En este caso, estos extranjeros supongo que ni intentaron denunciar nada, ¿verdad? No, más bien sacaban sus frustraciones pues escribiéndole a amigos, pero es que realmente no había nada que hacer. Sí. Hablabas de lo que se tenía que comer en el camino, ¿no? ¿Qué dicen al respecto?
Bueno, pues hay de todo un poco, pero generalmente las comidas son modestas durante el recorrido. En las haciendas se pueden encontrar una comida más agradable. Por ejemplo, un caso de estos es Puerta de Palmillas, que lo describen como una hacienda muy agradable, es un sitio en buenas condiciones, un buen anfitrión, el dueño, y buena comida. Estado de México, ¿verdad? No, eso ya es entrando a Querétaro, ya a Puerta de entrando a Palmillas. Querétaro, Así es. ok. Y ahí las haciendas les proporcionan este servicio en algunas haciendas de darles de comer. Sí, así es. Bueno, no puedo hablar tal vez mucho por los viajeros nacionales. Ujú, pero los extranjeros sí. Al menos los extranjeros sí, pero más bien porque he leído muy pocos viajeros nacionales. Creo que es eso. ¿Y las haciendas? ¿Qué dicen de las haciendas? Bueno, algunos solamente las mencionan de paso. No necesariamente, digo, dentro del camino no necesariamente se entra a la hacienda. Por ejemplo, está el caso de Puerta de Palmillas. Algunos hacen parada en el Saus. Pero, por ejemplo, no es tan común. O sea, no es necesario pasar a la hacienda, estar ahí con el huésped, comerte algo. Más bien te detienes en los ranchos que son parte de la hacienda. Ahí sí es donde pues tal vez haya una señora haciendo tortillas con chile. De hecho, hay una anécdota muy chistosa de un viajero francés que come chile y se pone rojo. Está sufriendo el pobre. Ok, pero también hay otros placeres de la vida que me contabas, que es la bebida de los dioses, ¿no? ¿Qué dicen del pulque? Hay una descripción que a mí me encanta. De hecho, la he compartido con mi familia, se me hace muy simpática. Hay un viajero que se llama George Roxton. Es inglés, es un viajero muy joven. Vino a México en 1846, la intervención estadounidense. Y bueno, él tendrá muchas opiniones, ¿no? No siempre nos hacen quedar muy bien, pero el pulque le fascinó. El pulque en particular de la región del centro, y esto lo menciona estando en Querétaro, dice, es que el pulque debe de ser la bebida de los ángeles que están allá en el cielo. Y no me imagino, o sea, estoy parafraseando, pero dice, imagínense un viajero que tiene la garganta seca de polvo del camino y que luego se toma esta bebida fresca y dulce. Es definitivamente la bebida de los ángeles. A mí me encanta la pompa con la que dice eso, se nota el amor y bueno, como una persona a la que le gusta el pulque, vaya, sí me puedo imaginar eso. Pero había otros más conservadores, me hablabas de un ministro protestante. ¿El qué dice del pulque? Él dice que sería un servicio para la nación si las producciones de pulque se arruinaran. O sea, si le pudieran pagar a estos bandidos, a estos trabajadores que tal vez sus patrones les quedaron mal con la paga. Hay unos que se dedican justamente, bueno, no se dedican pues, pero en forma de venganza, arruinan estas producciones grandes de pulque solamente añadiendo un poco de sal. Y él dice, pues estaría bien que alguien les pagara. Porque pues bueno, él trae una visión un poco más conservadora de que los vicios le están haciendo mal a la nación, a la población indígena, etcétera, etcétera. De ahí viene todo esto. De hecho, es el discurso de todo el siglo XIX, incluso a nivel gubernamental, ¿no? Que decían que el pulque y las pulquerías pues eran los que impedían el progreso del país, ¿no? Así es. ¿Y qué más? Nos queda poco tiempo. ¿Qué más te gustaría contarnos de, no sé, de estas anécdotas, de la cartografía? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta investigación? Me ha gustado descubrir lo que es Querétaro. No quiero que me cuenten lo que es Querétaro. Por ejemplo, toda esta visión de que sí somos, no sé, muy conservadores o muy cerrados. No quiero que me lo cuenten como sin saber, con puro prejuicio, ¿no? Me gusta justamente leer estas experiencias, porque realmente aprendo como qué es Querétaro, qué era, qué fue en el siglo XVIII, qué fue en el siglo XIX, qué se tomaba, cómo se vestía la gente. Hay una anécdota que me gusta mucho a través de George Roxton, que él se maravilló que unas mujeres estaban bañándose en una fuente pública.
hacia la vista de todos, y las personas que estaban ahí, no sé, pues pasaban, veían, se iban, se ¿no? notaban. Eran los extranjeros, como él, que dijeron, vamos a parar nuestro caballo aquí, porque ellos estaban, no lo podían creer, o sea, no sentían pena esas mujeres, nada. Y ellos eran los que se les quedaban viendo como, no, es que, wow, y los incomodaron. Y ellos fueron los que incomodaron a las mujeres, que les empezaron a echar agua hasta que ellos se fueron. Porque, no, pues la gente, no había nada de maldad, no había, en ese acto, pues ellos como extranjeros fueron los que, ¡ay! ¿Cómo es posible? No lo vieron bien. Ajá, y todo eso es Querétaro también. Sí. Y lo podemos ver desde el punto de vista de alguien más, desde un escritor, desde un ingeniero militar, desde un militar nada más, desde un ministro. Hay visión para todo. Nos ayudan a entender, a armar este rompecabezas que es Querétaro dentro del Camino Real. Y en cuanto a los monumentos, la arquitectura, el esplendor barroco, ¿a ellos también les impactaba o esto es como muy, muy de nosotros? Porque, no sé, ellos seguro conocían París, seguro conocían ciudades espléndidas en, no sé, Estados Unidos, pero ¿cómo era este ver lo monumental de Querétaro? Sí tomaban nota de eso, no les era indiferente simplemente porque ellos tuvieran eso y tal vez más en sus ciudades natales, ¿no? Tomaban nota de todas estas construcciones. Hay un viajero en particular que dice que Querétaro le recuerda como también a un Hamlet medieval, porque era una ciudad, en ese entonces pues tenía su muralla y era una ciudad como muy austera. A ciertas horas de la tarde no salía gente a la calle. Decía que nada se escuchaba el repicar de las campanas y él se sentía en una ciudad medieval. Y toman nota de la arquitectura, ciertamente, les impresionan mucho las iglesias, eso es algo que les impresiona de Querétaro y de Celaya también. No sé si la arquitectura o el hecho de que haya tantas iglesias, creo que es eso, creo que podría ser eso. ¿Cómo es posible que hay gente viviendo en la pobreza, que haya casas tan austeras, pero hay unas iglesias súper impresionantes? Que no entienden eso, como que no les cabe en la cabeza. Fíjate que me recordaste una cita magistral de don Guillermo Prieto que dice, a ver si me acuerdo, Querétaro es una ciudad de templos, es la ciudad santa de tierra adentro, que es lo que más les impacta, ¿no? Sí. Esta religiosidad impresionante. Exactamente, sí, es eso. ¿Con qué cerrarías, Alicia? Bueno, algo que creo que queremos transmitir mucho en este proyecto es que el Camino Real está vivo. No solo está vivo por las personas a las que nos interesa el Camino Real y que lo investigamos, ¿no? Está vivo dentro de la memoria de las personas que viven en estas comunidades por las cuales pasaba el Camino Real. ¿Se acuerdan? No solo se acuerdan de que sus abuelos les contaban que aquí pasaba la diligencia, etcétera, sino que hay calles que en la actualidad se llama calle Camino Real, calle Antiguo Camino Real, Camino Nacional, etcétera, etcétera. Y son lugares donde realmente si vas a preguntar a las personas te pueden decir, sí, por aquí pasaba el camino, creo que por acá pasaba el camino. El Camino Real está vivo en más de una manera. Eso es solamente decir algo, ¿no? En la memoria colectiva, ¿verdad? Así es. ¿Iba de la capital del virreinato a Zacatecas? No, de hecho llegaba hasta Santa Fe, Nuevo México. Okay. De hecho hay quienes agregarían todavía el tramo de Veracruz. Ajá. Como parte del Camino Real, pero no, realmente es capital hacia Santa Fe. De la capital del virreinato, que es Ciudad de México, hasta Santa Fe, Así pasando es. por Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Así es. Ok. Alicia, pues desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Muchas gracias a la investigadora Alicia Esparza, que está en este maravilloso proyecto de investigación del Camino Real de Tierra Adentro, a partir de que hace aproximadamente 10 años, si mal no recuerdo, se le nombró Patrimonio de la Humanidad, ¿verdad? Que la doctora Marja nos decía que solo hay 3 en el mundo, uno Santiago de Compostela, otro que está en Japón y el Camino Real de Tierra Adentro. Muchas gracias, Alicia, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, es un placer hablar de este tema tan apasionante. A ti. Y a nuestros televidentes, nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes.
TVUAC y el Centro de Investigación Interdisciplinaria de la Facultad de Filosofía presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Hasta la próxima.